El polvo entraba por las grietas como si la casa respirara. Magdalena lo notó desde el primer momento, cuando el abogado le entregó las llaves en el pueblo de San Isidro del Valle, un lugar tan olvidado que ni siquiera las carreteras principales lo tocaban. Era octubre de 1987, hace poco más de 3 años que su marido había muerto en la mina y sus 2 hijos ya no vivían con ella. Uno estaba en la capital, otro en el norte. Ella quedó sola con una pensión miserable y una casa que nadie quería, la casona de los Fierro, heredada de una tía abuela que nunca conoció, muerta sin hijos en una ciudad que Magdalena tampoco podía nombrar con certeza. La abogado, una mujer joven con los ojos cansados, le había advertido apenas: «La casa está tal como la dejó. Nadie ha entrado en años. Los vecinos dicen que es mejor que siga así». Magdalena no preguntó por qué. Había aprendido en 52 años de vida que las advertencias de los pueblos pequeños no eran para detener a las viudas desesperadas. Eran apenas cortesía, un murmullo que se disolvía cuando no había otra opción. San Isidro del Valle se aferraba a las faldas de la sierra, en la región de Zacatecas, donde la tierra era de color ocre y los cactus crecían como cicatrices. Magdalena había pasado toda su vida en pueblos como este: Durango, Coahuila, pequeños lugares donde la gente trabajaba en minas, en campos, en lo que fuera, y moría sin preguntar mucho. Su marido, Rubén, había sido minero. Ella, tejedora. Sus manos aún recordaban el patrón de los zarapes, aunque hacía años que no tocaba el telar. La casona se alzaba en las afueras del pueblo, sobre una colina que dominaba los campos de cultivo abandonados. Era una construcción de adobe y vigas de madera oscura, con un techo de tejas rojas desmoronadas. 2 pisos. Una galería al frente con columnas que se inclinaban levemente, como si estuvieran cansadas de sostener el peso. Detrás, un patio grande rodeado de muros de piedra, donde crecían plantas salvajes entre las grietas. Cuando Magdalena abrió la puerta por primera vez, el aire que salió olía a encierro, a moho, a tiempo cristalizado. Las ventanas estaban cerradas desde hace tanto que la luz exterior parecía un acontecimiento. Polvo flotaba en los rayos de sol que lograban filtrarse, suspendido como si fuera una sustancia viva. Los muebles seguían ahí: sillas de madera maciza, una mesa de comedor de caoba, un sofá con el tapizado desgarrado, cuadros en las paredes cuyas imágenes ya no se distinguían bajo el velo gris del abandono. En la chimenea, cenizas antiguas. En el suelo de baldosas, marcas de pasos que no eran los de Magdalena. Pasó las primeras noches en el comedor, acurrucada en un rincón que daba a la puerta. No subió al segundo piso, no exploró. Apenas limpió lo necesario, abrió algunas ventanas, barrió el polvo que parecía regenerarse cada noche. Comía pan, queso, frutas que compraba en el pueblo. No encendía fuego. Dormía con su rebozo sobre los hombros, escuchando los sonidos de la casa, crujidos, el viento en las grietas, el trabajo de los insectos dentro de las paredes. Los vecinos no la visitaban, pero sabía que hablaban. Había visto sus miradas en el pueblo, en la tienda de doña Carmen, en la pequeña iglesia de San Isidro. Una viuda en la casona de los Fierro era noticias, especialmente porque nadie quería esa casa. Fue Carmen, la dueña de la tienda, quien finalmente habló. Magdalena entró a comprar velas, y Carmen salió de detrás del mostrador con una taza de café que nadie le había pedido. «Para que no te asustes en las noches», dijo, y su voz era más suave que de costumbre. Magdalena tomó el café. Carmen se quedó mirándola, como si quisiera advertirle algo, pero no supiera cómo empezar. «Tu tía abuela fue una mujer singular», dijo finalmente. «La conocí cuando era niña. No era del pueblo, ¿sabes? Llegó aquí con un hombre hace muchos años. Un señor de la ciudad. Se quedó cuando él se fue. O cuando lo echaron, quién sabe. Después compró la casona y vivió allí sola durante décadas. Casi nadie la veía. Decían que guardaba cosas». «¿Qué cosas?», preguntó Magdalena. Carmen se encogió de hombros, pero sus ojos dijeron otra verdad. «Lo que las mujeres como nosotras guardamos. Secretos, culpas, historias que no queremos que otros carguen». Pasaron 2 semanas.
Magdalena comenzó a dormir en la recámara principal, en un catre que armó con colchones que encontró en un cuarto trasero. Comenzó a abrir más ventanas. Comenzó a limpiar de verdad, a sacar cosas de armarios, a organizar lo que se podía salvar. La casa, poco a poco, dejó de oler a muerte, y entonces, una noche, mientras buscaba sábanas en un closet de la segunda planta, vio la cuerda que colgaba del techo. El ático. Magdalena la siguió con los ojos, ahí arriba, en la oscuridad, bajo el tejado de tejas rotas, donde el calor en verano debía ser infernal y el frío en invierno igual. ¿Por qué alguien iría a un lugar así? Subió lentamente, arrastrando una silla. La cuerda tenía un nudo al final. Tiró, y una compuerta se abrió con un gemido de madera que no había sido movida en años. Una escalera plegable de metal oxidado cayó. El aire que bajó olía a algo que Magdalena no pudo identificar de inmediato. No era malo, era denso, antiguo. Subió. El ático era más grande de lo que había esperado. Ventanas pequeñas dejaban entrar la luz del atardecer, lo que permitía ver pilas de cosas. Cajas de cartón, baúles, muebles cubiertos con sábanas blancas. En la esquina más alejada, donde el techo era más bajo, había un escritorio, y en el escritorio una fotografía en marco de plata. Magdalena no se acercó a la fotografía. En cambio, fue hacia los baúles. Había 3. 2 eran pequeños, de viaje. El tercero era enorme, de madera con remaches de hierro, el tipo de baúl que una mujer de dinero habría usado hace un siglo. Estaba cerrado, pero no con llave. Solo tenía un candado oxidado que se abrió apenas con presión. Magdalena levantó la tapa. Dentro, entre papeles antiguos y ropa deshecha por el tiempo, había un objeto envuelto en terciopelo negro. No supo por qué lo supo, pero en ese momento Magdalena comprendió que había encontrado algo que no debería haber encontrado. Bajó del ático sin tocarlo. Cerró la compuerta. Pasó el resto de la noche en la cocina, bebiendo agua, mirando hacia la oscuridad. Al día siguiente, fue al pueblo temprano. Fue a la iglesia. El padre Javier estaba barriendo el piso, un hombre anciano con las manos temblorosas. Magdalena le pidió que la escuchara, pero no en confesión formal, solo como alguien que habla con otro. «Encontré algo en la casa», dijo. «Algo que mi tía guardó, y no sé qué hacer». El padre Javier se detuvo. Sus ojos, hundidos bajo cejas grises, se enfocaron en ella. «¿Tocaste lo que encontraste?» «No». «Bien», dijo. «Hay cosas que no debemos tocar, hija, no porque sean malas, sino porque pesan». «¿Qué quiere decir?» El padre se apoyó en la escoba. «Tu tía abuela fue una mujer que cargó con algo que no le pertenecía, o tal vez sí le pertenecía, pero lo guardó como si fuera un crimen. Los secretos así envejecen diferente. ¿Entiendes? Envejecen buscando a quién dejarle el peso. Quizás ella esperaba que tú llegaras algún día. ¿Y si no quiero el peso? Entonces deberías haberlo dejado en el ático. Pero ya lo viste. Ya sabes que existe. Eso es suficiente para que el peso comience». Magdalena salió de la iglesia sin saber si había sido bendecida o maldecida. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casona, Magdalena subió nuevamente al ático. Se llevó una vela, se arrodilló frente al baúl y finalmente, con manos que temblaban, desenvolvió lo que su tía abuela había guardado en la oscuridad durante décadas. Era una llave grande, de latón antiguo, con un grabado en la parte superior, las iniciales FM y una fecha, 1952. Debajo de la llave, envuelto en papel de periódico amarillento, había algo más, un diario. Las páginas estaban desmoronándose. La tinta había desvanecido casi completamente. Pero en la primera página, con una letra que temblaba ligeramente, alguien había escrito: «La verdad sobre lo que hicimos». Magdalena cerró los ojos. En la oscuridad del ático, con el viento lamiendo las grietas del techo, supo que su vida había cambiado, que la casona de los Fierro no era un refugio, era una confesión en espera, y ella había sido elegida para escucharla. Capítulo 2. Las raíces de la tierra Magdalena
Bajó del ático con el diario en las manos, pero no lo abrió esa noche, ni la siguiente. Lo dejó sobre la mesa de la cocina durante 3 días, cubierto con su rebozo como si lo ocultara de sí misma. En esos 3 días comenzaron los visitantes. El primero fue don Aurelio, el presidente municipal, un hombre con bigote canoso y un bastón que no necesitaba. Vino con la excusa de verificar que la viuda estuviera bien asentada. Magdalena le ofreció agua. Él se pasó toda la visita mirando las paredes, las puertas, como si contara algo. La casona, dijo finalmente, es propiedad histórica del pueblo. No es cualquier casa, ¿lo sabías? No sabía que fuera histórica, respondió Magdalena. Solo sabía que era mía. Por herencia. Sí, pero la historia es más antigua que las herencias, viuda. La historia pertenece al pueblo. Magdalena no supo qué responder a eso. El segundo visitante fue más joven, un hombre de 40 y pico, con un traje que costaba más que todo lo que Magdalena poseía. Se presentó como abogado, sobrino de alguien importante en la ciudad. Dijo que representaba intereses que querían comprar la propiedad. Pagaría bien, dijo, suficiente para que vivas cómodamente en otro lugar, en la ciudad tal vez, con tu familia. Magdalena le preguntó cuánto. Cuando él respondió, fue casi el doble de lo que la casa valía según los papeles del abogado anterior. ¿Por qué?, preguntó Magdalena. ¿Qué hay aquí que valga tanto? El hombre sonrió, pero no respondió. Solo dejó su tarjeta sobre la mesa, junto al diario cubierto. El tercero fue inesperado. Una mujer, quizás de la edad de Magdalena, tal vez mayor, con el cabello completamente blanco y los ojos de alguien que ha visto demasiado. Llegó al atardecer, a pie, sin anunciarse. Simplemente tocó la puerta. ¿Es usted Magdalena?, preguntó. Sí. Mi nombre es Teresa. Fui criada de tu tía abuela, hace muchos años. Viví en esta casa hasta que ella me echó en 1965, hace 22 años. He venido porque he oído que alguien vive aquí de nuevo y... La mujer dudó. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Magdalena la invitó a entrar. Teresa caminó lentamente por las habitaciones, tocando las paredes como si buscara un pulso. Sus manos temblaban. ¿Encontraste algo?, preguntó finalmente, sin mirar a Magdalena. ¿Algo que ella guardaba? ¿Cómo lo sabe? Teresa se volvió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque cuando me echó me dijo, alguien vendrá después de mí, alguien que merezca saber. Pero primero tienes que irte, porque hay cosas que no pueden ser dichas, solo vistas. Yo creí que estaba loca. Ahora pienso que tal vez lo estaba, pero solo un poco. Magdalena sirvió té. Sentadas en la cocina, bajo la luz de una vela, Teresa contó su historia. Había sido criada en la casona desde 1948, cuando era una muchacha de 18 años. Su tía abuela, a quien siempre llamaban la señora, había llegado a San Isidro un año antes, con un hombre que nadie conocía. El hombre era de la ciudad, abogado o algo así, ricos. Él compró la casona con el dinero que ella traía, o eso se decía. Vivieron juntos un tiempo, explicó Teresa. Yo los servía. Ella era educada, amable conmigo. Él era diferente, frío. Pasaba horas en el ático, donde tenía una oficina. A veces bajaba y le daba instrucciones a la señora. Ella obedecía sin protestar, pero yo veía la tristeza en sus ojos. En 1950 el hombre desapareció. Una mañana simplemente no estaba. La señora dijo que se había ido a la ciudad, que volvería. Pero no volvió. Pasaron semanas, meses. Otros hombres comenzaron a visitarla, hombres que venían de la ciudad en autos negros. Tenían conversaciones en voz baja con la señora en el ático. Teresa no escuchaba qué decían, pero sabía que era importante, que era peligroso. En 1952, continuó Teresa, la señora me llamó una mañana muy temprano. Me pidió que bajara todo lo que había en el ático, excepto una cosa, una caja. Me dijo dónde estaba. Me dijo que la envolviera muy bien, que la colocara dentro de un baúl, junto con su diario, y que la cerrara con una llave que ella me daría. ¿Qué había en la caja?, preguntó Magdalena. Dinero,
dijo Teresa. Mucho dinero, fajos y fajos. La señora me explicó que no era dinero robado, pero que tampoco podía ser usado, que tenía una historia, que esa historia era importante, pero que primero la tierra tenía que olvidar. ¿Olvidar qué? Teresa se limpió las lágrimas. Lo que sucedió en 1950, en la mina. Conoces la historia, ¿verdad? El derrumbe. Murieron 28 hombres. Magdalena sintió que algo se movía en su pecho. Su padre había muerto en una mina cuando ella era niña. No en San Isidro, pero en un pueblo cercano. Los derrumbes eran frecuentes. Eran el precio de vivir en esa región. Mi padre murió en un derrumbe, dijo Magdalena, cuando tenía 8 años. Teresa la miró con una intensidad que asustó a Magdalena. ¿Sí? ¿En qué año? 1945. Entonces tu padre no fue en el derrumbe de 1950. Ese fue el mío. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, el viento había dejado de soplar. Adentro, solo el sonido de las velas quemándose. Mi padre murió en ese derrumbe, continuó Teresa. Era minero. Y la señora pagó para que sucediera. Las palabras cayeron como piedras en agua negra. ¿Qué? Eso es lo que el diario dice, lo que ella guardaba. Yo no debería saberlo, pero lo escuché una noche. Estaba en el pasillo cuando ella hablaba con un hombre que visitaba. Un ingeniero. Le dijo, dile al propietario que la mina será saboteada. En la sección norte. Asegúrate de que los hombres estén allá cuando suceda. Y él le preguntó, ¿por qué? ¿Qué ganas tú? Y ella respondió, lo que mi marido no me permitió darle, lo que él quería para sí, dinero, poder, una segunda oportunidad. Magdalena no podía respirar. ¿Por qué lo hizo? Porque su marido, el abogado, no era lo que decía ser. Era un hombre que trabajaba para los grandes terratenientes, para los dueños de las minas. Hacía fraudes, desalojos, falsificaciones. Un día, descubrió que el dinero que ella heredó de su familia había sido usado para comprar la casona sin su permiso. Pero no solo eso. Descubrió que ella planeaba dejarlo, irse de San Isidro. Él no lo permitió. La encerró literalmente en el ático durante 2 semanas. ¿La encerró? Sí, con comida y una vacía, como si fuera un animal. Yo quería ayudarla, pero me dijo que no, que esperara, que ella resolvería. ¿Y resolvió saboteando la mina? No exactamente. Ella le pidió ayuda a un minero que trabajaba con su padre, un hombre que la amaba en secreto, aunque era casado. Un hombre que sabía que el abogado planeaba cerrar la mina del norte porque era poco rentable. Pensaba vender el terreno a una compañía de ganado. Cientos de hombres perderían el trabajo. Entonces, ¿fue un acto de justicia? No, fue un acto de violencia. Ella no sabía que su padre estaría en esa sección ese día. Ella no lo sabía, pero lo planeó así. Pasado mañana. Mi padre fue al trabajo como siempre. El derrumbe sucedió exactamente como estaba previsto. 28 hombres murieron. Mi padre estaba entre ellos. Teresa miró a Magdalena directo a los ojos, y el dinero que guardó fue el precio de sus culpas. Los terratenientes le pagaron para que callara, para que no dijera que fue sabotaje. Ellos necesitaban que pareciera un accidente, un acto de Dios, no de hombres. Ella tomó el dinero. Su marido desapareció, probablemente asesinado, aunque ella nunca lo dijo, y ella pasó el resto de su vida pagando una deuda que nunca podría pagarse. ¿Y la llave? La llave abre una caja de seguridad en un banco de la ciudad, Zacatecas. El dinero está ahí. Todo. Ella nunca lo tocó. Lo guardó, esperando que alguien viniera a llevárselo. Alguien que supiera la verdad. Alguien que supiera qué hacer con él. Magdalena miró hacia la cocina oscura, hacia la ventana donde podía verse la silueta de la sierra contra el cielo nocturno. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. No lo sé. Ella tampoco lo sabía, creo. Solo sabía que tenía que existir un testigo. Que alguien tenía que saber. Porque un secreto guardado en soledad es una muerte lenta, una enfermedad que no tiene nombre. Teresa se levantó para marcharse. Magdalena le preguntó dónde viviría. En el pueblo. Tengo una pequeña casa.
He estado aquí todo este tiempo esperando. Ahora que he visto que alguien vive en la casona, que alguien finalmente ha venido, puedo morirme en paz. Casi puedo hacerlo. Después de que Teresa se fue, Magdalena subió al ático. Tomó el diario entre las manos, aunque no lo abrió completamente. Solo leyó párrafos al azar, frases sueltas que confirmaban lo que Teresa había contado. El dinero es la voz de los muertos. Cada billete es una oración no dicha. Cada moneda es un nombre que no volverá a ser pronunciado. Sabía que los hombres que venían de la ciudad me pedirían que callara. Sabía que el dinero sería mi silencio. Acepté, porque una vez que aceptas el dinero de la sangre, ya no eres libre de hablar. El dinero te posee a ti. Si alguien lee esto después de mí, que sepa, el dolor no desaparece. Solo aprende a vivir dentro de uno. Solo aprende a respirar cuando tú respiras. Es un huésped permanente. Magdalena pasó esa noche en el ático, rodeada de cajas viejas y recuerdos de una mujer que había sido su tía, aunque nunca la conoció. Y comprendió, en la oscuridad, que la herencia no era la casa. Era la culpa. Era la responsabilidad de llevar una verdad que nadie quería saber. Al amanecer bajó con la llave y el diario. Los puso en una bolsa de tela. Y esperó. Sabía que vendrían. Que la noticia de que alguien vivía en la casona, de que alguien había tocado lo que estaba guardado, se dispersaría como polvo en el viento. Y que pronto, muy pronto, el pueblo entero querría saber qué había en el ático. No estaba equivocada. Capítulo 3. La sombra del dinero. El abogado volvió 3 días después. Esta vez no vino solo. Vino con don Aurelio, el presidente municipal, y con un hombre más viejo, de piel oscura y ojos que no parpadeaban, que se presentó como ingeniero jubilado. Magdalena los recibió en la sala principal. No les ofreció café. «La viuda», dijo el abogado con una sonrisa que no era sonrisa, «quiere vender, ¿no es así? Hemos oído que necesita dinero, que la casa es muy grande para una sola persona, que es difícil de mantener». «No dije eso, pero es verdad, ¿no?», intervino don Aurelio. «Una viuda sin familia, en un pueblo que no conoce, en una casa que está casi en ruinas». «La casa no está en ruinas». El ingeniero avanzó un paso. Su voz era suave, casi paterna. «Señora Magdalena, sabemos que usted ha encontrado cosas en esta casa, cosas que pertenecen al pasado, cosas que causan dolor innecesario». Magdalena sintió el frío en su espalda. «¿Cómo sabe lo que he encontrado?» «Porque hemos estado esperando esto durante 35 años», dijo el ingeniero. «Desde que tu tía abuela cerró el ático, desde que guardó lo que guardó. Nosotros lo sabemos. Y ahora que alguien ha abierto el ático, es hora de resolver esto de una vez por todas». «¿Resolver qué?» «La verdad sobre el derrumbe de 1950», respondió don Aurelio, «y el precio que se pagó por mantenerla en secreto». Magdalena se levantó. «Voy a hacer café. Hablaremos como personas civilizadas». No era un ofrecimiento, era una orden. Los 3 hombres intercambiaron miradas. Mientras Magdalena preparaba el café en la cocina, escuchó sus voces en la sala. El abogado hablaba en voz baja, urgente. El ingeniero respondía con calma. Don Aurelio solo murmuraba en acuerdo. Cuando volvió con la bandeja, el ingeniero estaba de pie, mirando un cuadro en la pared. La fotografía de una mujer joven, de cabello largo y oscuro, con los ojos tristes. «Era hermosa», dijo sin volverse. «Tu tía. La conocí una vez, hace muchos años. Vino a mi oficina en la ciudad. Quería saber quién había ordenado el sabotaje en la mina. Yo le dije la verdad. Le dije que había sido una orden de los propietarios para asegurar que la sección norte se cerrara permanentemente, que ellos habían elegido ese lugar porque sabían que era donde iba a estar tu padre, Teresa, en ese momento». Magdalena sintió que algo se quebraba dentro de ella. «¿Mi padre?», preguntó. «Tu padre no era minero en la sección norte. Trabajaba en otra parte. Pero ese día fue llamado especialmente. Le dijeron que había un problema de sostenimiento. Fue una trampa dentro de la trampa». «¿Por qué me cuenta esto?» «Porque tu tía lo supo al final.
Porque ella guardó ese dinero que los propietarios le pagaron para que callara, porque sabía que era el dinero del asesinato. De 35 hombres, no 28. 35, porque hubo hombres que murieron después, en los hospitales, de heridas que no sanaron. El ingeniero finalmente se volvió. Sus ojos eran como pozos. Y porque ese dinero tiene que desaparecer, tiene que volver a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece?, preguntó Magdalena. Los hombres que murieron no tienen familias que puedan recibirlo. Al pueblo, dijo don Aurelio. Al pueblo de San Isidro. Usaremos ese dinero para construir un monumento, un lugar de memoria, donde escribiremos los nombres de los 35. ¿Y el dinero que custodia?, preguntó Magdalena. ¿El que está en la caja de seguridad? El abogado sonrió. Lamentablemente, la caja de seguridad tiene una particularidad. El banco solo entrega su contenido si quien tiene la llave demuestra que es el propietario legítimo. Y tu tía abuela murió sin dejar un testamento que aclarara eso. El dinero está en el limbo, legalmente hablando. Pero si tú como su heredera presentas la llave y firmas ciertos documentos, nosotros podemos arreglarlo todo. El dinero fluirá, el pueblo recibirá lo que necesita, y tú, viuda, recibirás una comisión, suficiente para vivir como te mereces. Magdalena miró los tres rostros. Supo, con la certeza que da la experiencia de vivir pobre, que estaban mintiéndole, que el dinero no iría al pueblo, que ella no recibiría nada, que lo único que querían era la llave que abría lo que habían enterrado hace 35 años. No, dijo Magdalena, no firmaré nada. El silencio fue absoluto. El abogado se levantó lentamente. ¿No? No. ¿Entiende lo que rechaza?, preguntó el ingeniero. ¿La seguridad que estamos ofreciendo? ¿Entiende que quieren hacer desaparecer la verdad de nuevo?, respondió Magdalena. ¿Que quieren usar el dinero de la sangre para construir un monumento que diga lo que ustedes quieren que diga, no lo que sucedió de verdad? Don Aurelio se acercó. Viuda, en pueblos como este la verdad es un lujo, la verdad causa división, causa resentimiento. Los hombres que murieron están muertos, sus familias ya sufrieron. ¿Para qué revolver el dolor? Porque el dolor que no se revuelve se pudre, respondió Magdalena, y crece, y envenena a todos alrededor. El abogado y el ingeniero intercambiaron una mirada. Fue como si tomaran una decisión en silencio. Tiene una semana, dijo el abogado. Una semana para cambiar de opinión. Después de una semana, presentaremos una demanda legal. Diremos que usted está ocultando bienes de una sucesión, que está cometiendo fraude. Los papeles de la herencia no son claros, viuda. Un juez podría decidir muchas cosas. Podría decidir, por ejemplo, que la casa no le pertenece, que debe regresar a la administración municipal. Se fueron dejando la amenaza colgando en el aire, como humo que no se disipa. Magdalena pasó esos 7 días en la casona, sin dormir mucho. Durante el día limpiaba compulsivamente, como si quisiera borrarse a sí misma de ese lugar. Por las noches, leía el diario de su tía, letra por letra, palabra por palabra, dejando que la verdad se sedimentara en su cuerpo como un mineral. El diario era confuso, fragmentario. Las entradas no seguían un orden claro. Saltos temporales, repeticiones. Era como leer la mente de alguien que no había podido sacar la verdad de su cuerpo de ninguna otra manera. Hoy volví a ver a Juan María. Me trae flores que deja en la puerta. Su esposa no lo sabe. O quizás sí. Las mujeres siempre sabemos cuando nuestros hombres nos engañan, pero ella sigue con él, porque la alternativa es estar sola, y estar sola es un lujo que solo las viudas pueden permitirse. He decidido, voy a hacerlo. No puedo esperar más, no puedo vivir otro día bajo el yugo de ese hombre. Así que haré lo que sea necesario, aunque me condene. El derrumbe sucedió. 28 hombres, o 25, o 30. Ya no puedo recordar. El número no importa. Lo que importa es que cada uno tenía un nombre. Cada uno dejó a alguien. Cada uno respiraba aire como yo. Y ahora no. Han venido del pueblo a buscarme, a pedir que sea discreta,
Que no hable del sabotaje. Dijeron, diremos que fue un accidente. Yo pregunté, ¿y los hombres? ¿Qué les diremos a sus familias? Ellos respondieron, que fue la voluntad de Dios. Rechacé el dinero, pero luego lo acepté, no por mí, por las viudas, por los niños, porque sé que ese dinero llegará a sus bolsillos, aunque sea de forma indirecta, a través de limosnas de la iglesia, a través de trabajos menores que yo ordenaré. Es dinero que circularé como si fuera sangre de un cadáver que aún no está frío, dinero que regará la tierra como fertilizante. He guardado todo, la verdad, los documentos, el dinero. He guardado porque sé que alguien vendrá a llevarlo, alguien que sea lo suficientemente fuerte o lo suficientemente rota para soportar el peso. Espero que no seas como yo, espero que seas mejor que yo. La última entrada estaba escrita con una letra temblorosa. Muero sabiendo que no he resuelto nada, solo he pospuesto. He pasado el paquete a otra generación. Que Dios me perdone, o que no lo haga. A estas alturas es lo mismo. En el 6º día vino Carmen de la tienda, traía pan casero y un rostro que combinaba preocupación y determinación. Sé lo que sucedió, dijo mientras se sentaban en la cocina. Sé que el abogado, el ingeniero y don Aurelio vinieron. Todos en el pueblo lo sabemos, y queremos que sepas que no estás sola. ¿Quiénes todos?, preguntó Magdalena. Las viudas, las madres, los niños que crecieron sin padres, 35 familias que nunca fueron compensadas, que nunca recibieron explicación, que nunca recibieron nada excepto una placa en la iglesia con nombres grabados sin contexto. Carmen extendió una mano. Dentro había una lista, escrita en papel grueso. Estos son los nombres, los 35. Teresa me ayudó a compilarla. Y sus familias. Sus familias tienen un derecho a saber la verdad, un derecho a decidir qué se hace con el dinero. ¿Y si ellas deciden que se construya un monumento? Entonces se construirá un monumento, pero será construido sobre la verdad, no sobre mentiras. Y eso es lo que ustedes nunca podrán permitir, ¿verdad? Porque la verdad expone, porque la verdad señala con el dedo a los culpables. Y los culpables, algunos de ellos, aún están vivos en la ciudad, aún tienen poder, aún pueden caer. Magdalena tomó la lista. 35 nombres, hombres, algunos con edades escritas al lado, algunos tan jóvenes. ¿Qué quieres que haga? Que convoques a las familias, que les muestres el diario, que les des el poder de decidir, y luego que nos ayudes a llevar la verdad a un lugar donde no pueda ser enterrada de nuevo. El 7º día, Magdalena abrió las puertas de la casona. En el patio, bajo el sol de octubre, se reunieron las familias de los 35, viudas en su mayoría, algunos hijos, algunos nietos que nunca conocieron a sus abuelos. Magdalena leyó el diario en voz alta, fragmentos, las partes que eran claras, las partes que tocaban la verdad más profunda. Mientras leía, vio los rostros cambiar, vio el dolor convertirse en ira, vio la ira convertirse en determinación. Cuando terminó, una viuda anciana, cuyo marido había sido foreman en la sección norte, se puso de pie. «Queremos el dinero», dijo, su voz temblaba, «pero no para un monumento. Queremos que sea distribuido entre las familias. Queremos que cada uno de nosotros reciba lo que le pertenece, y queremos que se abra una investigación. Queremos que los nombres de los culpables sean públicos». «Eso es pedir mucho», dijo Magdalena. «Los culpables tienen poder. Mi marido estaba vivo hace 35 años. Si la verdad tiene poder, entonces que tenga poder. Si nos destruye, que así sea, pero viviremos en la verdad, no en la mentira». Esa noche, después de que todos se fueron, Magdalena fue al pueblo, fue a la casa de Teresa. Juntas escribieron una carta dirigida a la Procuraduría de Justicia del Estado, una carta que contaba la historia del sabotaje, que mencionaba al ingeniero por su nombre, que mencionaba a los propietarios de la mina por sus nombres, y Magdalena incluyó un testimonio personal, el testimonio de que ella, Magdalena Ruiz Vega, viuda de Rubén Reyes,
cuyo padre había sido asesinado en el derrumbe de 1950, había encontrado evidencia de un crimen que había sido ocultado durante 35 años. La carta fue larga. Cuando terminó, ambas mujeres estaban llorando. Al día siguiente, Magdalena fue a la ciudad, a Zacatecas, al banco. Con la llave de su tía, abrió la caja de seguridad. Dentro el dinero, billetes envejecidos, algunos comidos por la polilla, algunos aún hermosos. Aproximadamente 200,000 pesos. Una fortuna para gente como Magdalena. Una cifra que podría haber cambiado su vida si la hubiera tomado y desaparecido. Pero en su lugar, levantó la caja, salió del banco y la llevó a la oficina de un abogado que Carmen le había recomendado, un hombre joven que trabajaba en los derechos de los trabajadores. «Necesito que esto sea documentado», dijo Magdalena, «que se sepa de dónde vino, que se registre como evidencia de un crimen». El abogado la miró con una mezcla de incredulidad y respeto. «¿Sabe lo que está haciendo?» «Sí», respondió Magdalena. «Estoy haciendo lo que mi tía no pudo hacer. Estoy poniendo el dinero del asesinato donde pertenece, en manos de la ley». Capítulo 4. El monumento de piedra. 2 años pasaron. En ese tiempo sucedieron varias cosas. Primero, la investigación. La Procuraduría abrió un caso formal basado en la evidencia del diario y el testimonio de Teresa. Se llamó a declarar al ingeniero jubilado, quien ejerció su derecho de permanecer en silencio durante toda la deposición. Pero su silencio fue un testimonio en sí mismo. Un silencio que gritaba culpabilidad. Los propietarios de la mina, ya ancianos, murieron antes de poder ser procesados. El abogado que había sido marido de la tía de Magdalena nunca fue encontrado. Se asumió que fue asesinado en 1950, aunque su cuerpo jamás fue localizado. Segundo, el dinero. Después de un largo proceso legal, fue distribuido entre las familias de los 35. No fue una fortuna para cada uno, pero fue algo que permitió que algunas viudas abrieran pequeños negocios, que algunos niños pudieran ir a escuelas mejores, que algunas heridas, aunque no cicatrizadas, al menos dejaran de sangrar. Y tercero, el monumento. El pueblo había decidido hacer un monumento, pero no como don Aurelio había imaginado, no una placa vaga con nombres, un monumento de verdad. En la plaza central de San Isidro del Valle se levantó una estructura de piedra, 35 columnas, cada una con la altura de un hombre. En la base de cada columna, un nombre, y debajo del nombre, las palabras: «Asesinado en la mina, 1950. La verdad lo recuerda». La inauguración del monumento fue el primer fin de semana de octubre de 1989. Magdalena estuvo en la ceremonia. Parece rara, pensó, que un crimen que ocurrió hace 39 años apenas ahora sea recordado públicamente, como si necesitara todo ese tiempo para germinar. La viuda anciana, la que era esposa del foreman, habló en nombre de las familias. Dijo: «Estos 35 hombres murieron porque otros hombres decidieron que sus vidas no valían nada. Fueron sacrificados por dinero, por ganancia, por el poder de unos pocos, pero ahora sus nombres están en piedra, y la piedra no olvida. La piedra es la memoria del pueblo. La piedra dice: estos hombres existieron, estos hombres trabajaban, estos hombres tenían familias, y fueron asesinados. No es un accidente de Dios, es un crimen de hombres, y debe ser recordado como tal». Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio en la plaza. Las mujeres lloraban. Los hombres miraban hacia el cielo. Los niños permanecían quietos como si comprendieran, aunque fuera de forma instintiva, que estaban presenciando un momento que definiría sus vidas. Después de la ceremonia, Teresa se acercó a Magdalena. «Voy a morir en paz», dijo. «He estado esperando este momento durante 39 años. Mi padre está recordado, no como una víctima del accidente de Dios, sino como un hombre asesinado. Eso es suficiente». «¿Vas a irte del pueblo?» «No, me quedaré aquí. Pero ya no estaré esperando nada. Eso es libertad, ¿sabes? Cuando dejas de esperar». Mientras tanto, en la casona,
Magdalena había hecho cambios. La venta no había sido posible. El título legalmente seguía siendo complicado. Pero ella ya no quería venderla. Había decidido conservarla y usarla. Con el dinero que le dejó la herencia, después de que todo fue procesado y resuelto, Magdalena restauró la casona cuidadosamente. Reparó el techo, reforzó las vigas, limpió las paredes, pero no la modernizó. Mantuvo su carácter antigua, su solemnidad, y en el segundo piso, en lo que había sido un dormitorio, abrió un pequeño museo, un museo de la verdad. En las paredes, fotos de los 35. Al lado de cada foto, su nombre, su edad, lo que hacía, lo que dejó, sus historias. En una vitrina de cristal, el diario de su tía, protegido bajo resina, para que pudiera ser leído sin que se desmorona. En otra vitrina, la llave de latón antiguo que había abierto la caja de seguridad, y en el ático, donde todo había comenzado, colocó un escritorio, el escritorio de su tía. Y en ese escritorio dejó papel y lápiz, para que quien quisiera viniera y escribiera su propia verdad, sus propios secretos, las cosas que estaban enterradas. Porque Magdalena había comprendido que la verdad no era un evento único, era un proceso continuo, era un acto de coraje que cada generación tenía que repetir. Cada persona tenía que excavar a sus propios secretos, sacarlos a la luz, nombrarlos y depositar el peso en manos de otros. Los visitantes comenzaron a llegar. Primero, las familias de los 35. Después, gente de otros pueblos que había oído hablar del monumento, de la verdad que San Isidro había finalmente revelado. Después, estudiantes, historiadores, gente que buscaba entender cómo un pueblo pequeño había confrontado su pasado. Magdalena guiaba a los visitantes a través de la casona, les mostraba el ático, les leía el diario, les contaba la historia de su tía, que nunca conoció, pero que finalmente había podido comprender a través de las palabras que dejó atrás. Una de las frases que más repetía era esta: mi tía guardó un secreto durante 35 años, un secreto que la mató desde adentro, pero ese secreto, cuando finalmente fue liberado, no destruyó el pueblo, lo salvó, porque un pueblo que sabe la verdad, por dolorosa que sea, es un pueblo que puede sanar. Por las noches Magdalena se sentaba en el ático, en el escritorio de su tía, y escribía. Escribía cartas a sus hijos, cartas contando la historia de su padre, que había muerto en el derrumbe cuando ella era niña. Cartas explicando que su muerte no había sido un accidente, sino un asesinato. Cartas diciendo que era importante saber esto, porque saber la verdad era una forma de honrar a los muertos. También escribía en el cuaderno que había dejado para los visitantes, no como Magdalena, sino como la guardiana de la casona. Escribía cosas como: a quien lea esto, tu silencio tiene un precio. Asegúrate de que el precio que pagas es uno que puedas vivir con. La verdad tarda en germinar, pero cuando germina es casi imposible detenerla. Es como una semilla que ha sido enterrada durante años. Bajo la tierra, en la oscuridad, sigue viviendo. Y cuando el tiempo es correcto, florece. En 1992, exactamente 10 años después de que Magdalena llegó a San Isidro del Valle, una mujer joven llegó a la casona. Dijo que era investigadora, que estaba escribiendo una tesis sobre la represión de la verdad en pueblos pequeños de México, que había oído hablar de San Isidro, del monumento, de la casona. Magdalena la llevó al ático, le mostró todo. Mientras la investigadora leía el diario, lloraba. ¿Por qué hace esto?, preguntó. ¿Por qué abre su casa a extraños? ¿Por qué cuenta esta historia? Magdalena se sentó en el escritorio de su tía. Porque he aprendido que el silencio no protege. El silencio destruye, mata lentamente, desde adentro, como una enfermedad que no tiene nombre pero que sí tiene síntomas. ¿Y si la gente no quiere saber?, preguntó la investigadora. ¿Si prefieren creer la mentira? Entonces su opción es respetada, pero la verdad estará disponible en esta casa, en este ático, para quien la quiera buscar. Y eso es suficiente. La investigadora escribió su tesis, se publicó. Pequeñas revistas académicas la reprodujeron.
Fue reseñada en periódicos nacionales. Y de repente, San Isidro del Valle dejó de ser un pueblo olvidado. Fue un lugar de memoria, un lugar donde la verdad había ganado. En octubre de 1997, en la plaza central del pueblo, se realizó una ceremonia especial, un aniversario de los 47 años del derrumbe. Esta vez, gente de la ciudad vino, funcionarios, periodistas. Un documental fue filmado, y en ese documental, cuando se hizo una entrevista a Magdalena en el patio de la casona, ella dijo algo que se volvería icónico. La verdad es el único monumento que no se desmorona. Las estructuras de piedra se erosionan, los gobiernos caen, los hombres mueren, pero la verdad permanece, porque la verdad es el acto de un hombre de mirar a otro a los ojos y decir, esto sucedió, esto fue importante, no lo olvidaré. Cuando terminó la ceremonia, cuando los periodistas se fueron y los funcionarios regresaron a la ciudad, Magdalena estaba sola en la plaza, frente a las 35 columnas. Tocó una. Sintió la textura áspera de la piedra bajo sus dedos. Pensó en su tía. Pensó en Teresa. Pensó en su padre, a quien nunca conoció, pero cuyos huesos ahora reposaban bajo tierra en la que la verdad había sido sembrada. Y pensó en el viaje que la había traído hasta aquí. Como una viuda pobre, una mujer sin educación, sin poder, había llegado a una casa abandonada y había encontrado la llave que abría la puerta a la verdad. La casona seguía en pie. La casona seguiría en pie. Porque Magdalena había comprendido que no era su casa, era la casa de los 35, la casa donde sus historias vivían, donde sus nombres eran pronunciados cada día. Y cuando Magdalena finalmente se fuera, cuando entrara en la tierra como sus antepasados, la casa seguiría aquí. El diario seguiría aquí. El ático seguiría aquí. Y alguien más, quizás una viuda, quizás un huérfano, quizás alguien marcado por la pobreza y la pérdida, vendría y abriría la puerta, y subiría al ático, y encontraría la verdad, y sabrían qué hacer con ella, porque la verdad, una vez liberada, nunca vuelve a ser prisionera, se multiplica, se expande, se convierte en semilla que cae en la tierra y germina en 1000 lugares diferentes. El viento soplaba en la plaza, las hojas de los árboles murmuraban, y en el silencio del atardecer, los nombres de 35 hombres sonaban como un rezo que no terminaría nunca.